El vuelo MH370 dio inicio a las 0:41 tiempo local de Malasia. Despega el 8 de marzo de 2014 desde el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Su destino, la ciudad de Beijing, en China. Su aterrizaje estaba programado a las 6:30 horas del mismo día. Según informes de las autoridades de aviación de Malasia, la aeronave se comunicó por última vez con los controladores aéreos a la 1:21. Perdió el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang a las 2:40, 1 hora y 59 minutos después de iniciar el despegue. A casi 8 años de la extraña desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, aún no existen respuestas concretas sobre el incidente en el que perdieron la vida 239 personas, incluidos sus 12 tripulantes, convirtiéndose así en uno de los mayores misterios en la historia de la aviación. Esta es la historia. En el instante en que se perdió contacto con el radar, la aeronave acababa de ingresar en el espacio aéreo de la República Socialista de Vietnam. Sin embargo, las autoridades de aviación de ese país negaron cualquier contacto de vuelo con sus controladores aéreos a través de sus sistemas de radar. Fue en ese momento que se perdió todo contacto con la aeronave. Existen también informaciones no confirmadas filtradas a los distintos medios de comunicación que hacen referencia de que a las 3:40 el avión fue detectado por los sistemas de radar del ejército de Malasia volando sobre la isla de Palau Perak en el estrecho de Malaca. El 15 de marzo, Najib Razak, primer ministro de Malasia en ese entonces, anunció en conferencia de prensa que la información basada en rastreo satelital mostraba que el transpondedor y el sistema de comunicaciones codificadas de la aeronave fueron deshabilitados intencionalmente. Los datos de radar indicaban que los movimientos de la aeronave mostraban una acción deliberada de alguna persona con el control del avión. Mencionó que el avión pudo haber continuado en vuelo durante 7 horas más después de su último registro en el sistema de radar. El vocero de la aerolínea confirmó el inicio de un operativo de búsqueda. Para el inicio de las operaciones, fueron desplegados inicialmente 2 buques chinos al mar de China Meridional. Las autoridades de Malasia enviaron un avión, 2 helicópteros y 4 navíos para participar en los trabajos de búsqueda. De manera inmediata, otros países se sumaron a los esfuerzos para la localización de la aeronave. El 24 de marzo, Razak confirmó en conferencia que la aeronave cayó en el Océano Índico al oeste del puerto australiano de Perth. Ese mismo día, la aerolínea Malaysia Airlines publicó un comunicado en su sitio de internet, asumiendo la pérdida del avión en la ubicación referida por el gobierno de Malasia. Sin embargo, a pesar del informe del gobierno sobre lo sucedido con el vuelo MH370, el lugar real donde se encontraría la aeronave no pudo ser determinado. Tampoco se encontraron restos del avión ni de sus tripulantes y pasajeros. En mayo de 2014, los ministros de transporte de Malasia, China y Australia acordaron no abandonar la búsqueda del avión. A casi 4 meses del incidente, a finales de junio de 2014, el gobierno de Australia anunció que daba inicio a una nueva operación de búsqueda de la aeronave en una zona del océano más al sur. Posteriormente, en septiembre, los equipos de búsqueda se concentraron en 58 lugares. Estos puntos
estaban situados a unos 1.600 kilómetros al noroeste de Perth y dentro del área de 60.000 kilómetros cuadrados del Océano Índico que ya habían sido rastreados. Transcurrido un año de la extraña desaparición del avión, Malasia, Australia y China se comprometieron a continuar con las operaciones de búsqueda, pese a no haberse encontrado ningún tipo de restos o pistas de lo ocurrido. Razak calificó el caso de sin precedentes en la historia de la aviación por su complejidad y dificultad técnica. En julio de 2015 fueron encontrados algunos restos en la costa de la isla Reunión, al este de Madagascar, los cuales fueron inicialmente vinculados al caso. El 5 de agosto, el primer ministro de Malasia confirmó que el flaperón encontrado en la isla pertenecía al vuelo MH370. Medio año más tarde, en febrero de 2016, fueron encontrados más restos en las costas de Mozambique. La información de datos de radar y de satélite llevó a los investigadores a concluir que quien piloteaba el avión en ese momento habría dado un giro inesperado, volando hasta el estrecho de Malaca. En ese punto, el aparato pudo dirigirse hacia el norte en un área entre Tailandia y Kazajistán, o hacia el sur entre Indonesia y el Océano Índico. Durante la búsqueda, un Lockheed P-3 Orion de la Fuerza Aérea de Australia localizó dos objetos que podrían pertenecer al vuelo MH370. Los objetos fueron avistados a 2.500 kilómetros al oeste de la ciudad de Perth, a las 2:45 hora local. Posteriormente, un satélite chino captó la imagen de un objeto de 22 por 13 metros. Su posición fue a unos 120 kilómetros al sur del hallazgo de Australia. Basándose en el análisis de la compañía de satélites Inmarsat, el 24 de marzo de 2014, el primer ministro Razak confirmó que el avión impactó en el Océano Índico y que no hubo sobrevivientes. El gobierno de Malasia informó que daría inicio a una investigación sobre un posible atentado, debido a que en los registros de abordaje se logró comprobar que 2 personas habían utilizado pasaportes que fueron robados a 2 ciudadanos europeos. El FBI inició a su vez una investigación al respecto. Un especialista en temas sobre grupos extremistas, consultado por la NBC, enfatizó que era muy extraño que 2 personas con pasaportes robados abordaran el mismo vuelo. Además, estos 2 pasajeros habrían hecho sus reservaciones de manera simultánea. Después de que varias agencias iniciaran investigaciones sobre un posible atentado, las autoridades confirmaron estar investigando 4 posibles casos de suplantación de identidad. En un inicio, el ejército de Malasia consideró que la aeronave voló durante más de 1 hora después de desaparecer de las pantallas de control de tráfico aéreo, cambiando de rumbo y viajando hacia el oeste sobre el estrecho de Malaca. Dijeron lo siguiente: la aeronave modificó su trayectoria tras Kota Bharu y se cambió a una altitud algo inferior. Llegó hasta el estrecho de Malaca. La última vez que el vuelo fue detectado por la torre de control fue cerca de la isla Pulau Perak, antes de que se perdiera la señal. Por su parte, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que pudo haber permanecido en vuelo durante 4 horas después de haberse perdido el contacto con los controladores aéreos. Posteriormente, se señaló también que la aeronave pudo ser pilotada de forma deliberada por encima de la península de Malasia, en dirección a las Islas Andamán, al oeste de Birmania.
Esta teoría primero desprende una hipótesis de secuestro, con la diferencia de que el secuestro no lo habría hecho alguien externo a la tripulación del avión, sino uno o varios miembros de esta. La idea de que uno o los dos pilotos secuestraron el avión para suicidarse en el mar es otra de las hipótesis que ayudaría a explicar la misteriosa desaparición del avión y su rumbo tan errático. En julio de 2016, el FBI descubrió que el piloto del avión, Zaharie Ahmad Shah, había estado realizando prácticas con un simulador de vuelo instalado en su computadora. La ruta instalada en el programa era muy similar a la del vuelo MH370. Los ejercicios cargados en el simulador se realizaron aproximadamente un mes antes de la desaparición del avión. Entonces, el FBI analizó los 5 discos duros del simulador de vuelo que Zaharie tenía en su casa. A través del software Microsoft Flight Simulator 10, el FBI pudo recuperar los puntos informáticos del programa que señalaban el sur del Océano Índico, exactamente en el lugar en donde desapareció el avión. Esto reforzó la idea de que la desaparición del avión fue un acto que Zaharie tenía planeado hacer, puede que como forma de suicidio. Lo extraño es que Zaharie no tenía problemas mentales ni ningún altercado en el pasado. No tenía ningún tipo de problema y era un amante de la aviación. Por lo tanto, era bastante extraño que Zaharie se hubiese suicidado. Esto sugirió que posiblemente fue obligado a estrellar el avión, lo que de alguna manera explicaría la ruta trazada en el simulador de vuelo en su casa. Las razones de este terrible incidente son aún desconocidas. Estos son los hechos. Compártenos tus comentarios. ¿Tú qué crees que haya sucedido realmente con el vuelo MH370? Yo soy Luis, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Y yo soy Claudia. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales que encontrarás en la caja de descripción. Por cierto, te dejamos disfrutar la música de Repulsive.